Sus palmas al cielo, en alto. ¿Quién me separará de tu infinito amor? Demostrado por mí en la cruz, todo lo tengo en ti y no me perderé. Eres suficiente para mí. Cristo, tu amor me alcanzó. ¡Ey! En tu gracia encontré perdón. Todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok, vamos todos al ritmo. Puede declarar esto con nosotros. Ya no hay condenación, Dios me justificó. Oh, Cristo por mí murió, todo lo entregó y el cielo acercó para darme eterna salvación. Oh, Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni lo profundo me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Cristo, tu amor me alcanzó. En tu gracia encontré perdón y todo en mí resucitó. Ahora solo vivo para ti. Ni lo alto ni me podrán separar de ti. Oh, mi vida en ti está segura. Declare hoy. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. Ok, yo te seguiré. Y desde allá arriba hasta aquí abajo, todos saltando y danzando. Ok, una más, una más, una más. Yo te seguiré, yo te seguiré, yo te seguiré. 2021. Sí me aprendí bien la fecha. Entonces, Dios los bendiga, de verdad que es un privilegio volver a estar juntos en medio de toda esta pandemia, esta locura. Y otra vez poder estar reuniéndonos es una bendición. Bueno, les doy la bendición y el saludo también a todos los que nos están viendo por internet, a través de YouTube y Facebook. Y bueno, varios anuncios. El primero es que los hombres tenemos célula
virtual por Zoom los lunes a las 7 de la noche. En inglés, las mujeres tienen una célula a las 9 de la noche los martes. Los miércoles a las 7:30 de la tarde-noche es las mujeres en español. Y además, los muchachos a las 6 de la tarde los viernes. Todo esto por Zoom. Si se quieren unir, entonces nos escriben por Facebook o por YouTube para nosotros capturar sus datos y enviarles la invitación. Otra cosa es que estamos preparando un encuentro de mujeres para, mi esposa me dice, ¿para qué día? 9, 10 y 11 de abril. Entonces ahorita estamos haciendo la preparación para el encuentro, va a ser virtual. Entonces es una grande bendición por todo lo que necesitamos. Amén. Bueno, entonces allí donde están, por favor, cerramos los ojos. Vamos a orar para dar la bienvenida a esta reunión. Señor y Padre Santo, gracias por el privilegio de darnos para estar hoy juntos alrededor tuyo, Señor. De poder, Papito Dios, estar reunidos para poder darte gracias, Señor. Y hoy, Señor, colocamos esta reunión en tus manos para que seas tú glorificándote, Señor, hablando a través de tu bendita palabra y enseñándonos, Padre Santo, cómo, Padre Santo, vivir en esta vida, Padre Santo, cómo llegar hasta el Padre a través de tu Hijo Jesús. Pero también, Padre Santo, cómo vivir aquí en esta tierra, Señor, siguiendo tus mandamientos, tus ordenanzas y lo más importante, caminando tomados de tu mano. Espíritu Santo, toma el control de esta reunión y habla a nuestras mentes, a nuestros corazones, a nuestras vidas. Y cualquier cosa que trate de distraer la atención, quítala de nosotros para que seamos, Padre Santo, esos vasos listos para ser llenos de tu amor, esos lienzos, esos cuadros listos a ser pintados, Padre Santo, por el mismo Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús el día de hoy. Amén y amén. Bueno, entonces los invito hoy a que recibamos a una invitada especial. Para mí es muy especial porque es mi esposa. Para que nos hable sobre esta primera parte. Amén. Bueno. Déjame yo. Perdón. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? ¿No? ¿Nada? ¿No? Lo que vamos a hacer es que cambiamos. ¿Ya? Ok, bueno, entonces otra vez. Sigue, no, Qué sigue, pena, sigue. disculpen. Bueno, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a esta reunión. Hoy domingo es un privilegio para mí poder compartir la palabra. Es un día especial. Hoy celebramos Domingo de Ramos y recordamos lo que Jesús hizo en esta tierra. Y hoy pues quiero compartirles lo que el Señor me enseñó. Es maravilloso cuando uno está frente a la palabra y poder descubrir esos secretos y hoy poderlo compartir también es un gozo. Vamos a ir a Juan 6 y si usted toma nota, hoy le va a colocar a esta charla, vale la pena acercarnos a Jesús. Y vamos a Juan 6, vamos a leer del verso 1 al verso 14. Amén, ya lo tenemos. Bueno, allí los que están en casa, los invito para que tomen su Biblia, su cuaderno y vamos a tomar nota de este mensaje que Dios nos va a regalar. Juan 6, 1 al 14. Y dice así la palabra. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia. Y le seguían gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca de la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para
probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Amén. Y bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que hoy Él sea el maestro, que sea Él enseñándonos esta palabra, que podamos navegar en el río de su palabra y podamos entender, comprender el mensaje que Dios hoy quiere para nuestras vidas. Hoy te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y nuestra enseñanza es para el tema de la ofrenda. Y entonces vale la pena seguir a Jesús. Y en esta escritura yo veía cómo el Señor estuvo en medio de nosotros. Había una necesidad. Siempre Él estaba frente a una necesidad. ¿Por qué? Porque la gente lo seguía. Y decía en este versículo, en los primeros versículos de este texto, que lo seguían por las señales. ¿Cuáles señales Él hacía? Sanaba a los enfermos, echaba fuera demonios, ¿sí? Iba a la casa de sus amigos, los visitaba, compartía con el que aún no se identificaba con Él, ¿sí? ¿Y qué hizo en ese caminar? Allí vinieron esos hombres buscando esas señales y se encontraron con un Jesús que tenía compasión, con un Jesús que pensaba, ellos no iban porque nos alimentara, ellos iban por lo que él hacía, pero Jesús mismo podía ver la necesidad que había en esos hombres que habían caminado un trayecto para seguirlo y venir a Él, esperando ¿qué? Una señal. Y entonces Jesús prueba allí el corazón de los discípulos, ¿sí? Dice, hay una multitud en este lugar, 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Cómo los vamos a mandar sin darles nada? ¿Sí? Jesús es un buen anfitrión. Jesús pensaba que no solamente ellos venían por el mensaje, no venían por las señales, sino también, Señor, ellos estaban ahí y Él quería ser ese buen anfitrión. ¿Sí? Que no se fueran solamente con verlo, escucharlo, pero sé que se fueran también con ese alimento físico. Y prueba allí, en el verso 6, dice que prueba a sus discípulos y le dice a Felipe que vamos a darles. Y me vuelvo ahí a este verso, en el verso 6, y dice entonces: pero esto decía para probarles, porque Él sabía lo que había de hacer. El Señor ya tiene el plan. Él llegó y preguntó, bueno, ¿con qué vamos a alimentar a estas personas? Dios mío, un desafío, un reto para ellos. Imagínense, están en el monte,
No están cerca la ciudad, no están cerca la tienda para ir a comprar. Tal vez no tienen el dinero para comprar eso que se requiere. Y así lo tuvieran, prepararlo en un momento para poder saciar el hambre de esos. Pues no era fácil. Era un reto. Dice, pero el Señor probó el corazón de ellos. Ellos lo habían seguido, los discípulos, los más cercanos lo habían seguido y sabían el poder que había en él, lo que él podía hacer. Pero era incomprensible para la mente de ellos. Y entonces les dice que tenemos. Ellos empiezan a buscar. Y dice que el hermano de Pedro llegó y dijo, no, pues así tuviéramos 20 denarios, 200 denarios, sería imposible alimentar toda esta multitud. Y yo me fui a buscar cuánto podría ser en este momento esos 200 denarios. Esos 200 denarios son $400 aproximadamente. $400 para alimentar a 5,000 personas. Eso es increíble. Y él dijo, pues no, ni siquiera con eso los podemos alimentar. Pero allí sale este hombre, uno de sus discípulos, sale allí y dice, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué hay? Y van y encuentran a un jovencito con 5 panes y 2 peces. Nada más había para ofrecer. Pero yo cuando estaba estudiando esta palabra ayer, el Señor me decía, en tus manos todo lo que tienes es poco. Pero cuando tú lo das en mis manos, lo pones en mis manos, eso ya no es poco, eso es mucho. Y entonces el Señor le dice a ellos trajeron esos panes, el Señor toma esos panes y toma esos peces. ¿Qué hace con ellos? Él mira al cielo. ¿Por qué mira al cielo el Señor? Porque nuestra provisión viene del cielo. Porque allá está el Padre que es el dueño del oro y de la plata. Porque Él sabe que estamos necesitados. Y solo Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar hasta que sobre y abunde. Y entonces Él mira al cielo y levanta eso que tienen, esos 5 panes y esos 2 peces. Y da gracias a Dios. Y hoy te dice el Señor, ¿qué tienes? ¿Qué tienes para mí? ¿Qué necesitas? Toma eso poco que es en tus manos, tráemelo y hoy lo vamos a presentar. Y hoy vamos a dar gracias y vamos a bendecir. Porque cuando Jesús dio gracias por eso poco que había en sus manos, se convirtió en mucho. Y Él dice que lo retornó. Se lo retornó a sus discípulos. Pero imagínense, yo pensaba, son 12 discípulos. 12 discípulos que estaban con Él. ¿Cierto? Y solo tenían 5 panes y 2 peces, o sea, eran 7 cosas que tenían, nada más. Pero dice que llenó 12 cestas. ¿Por qué? Porque no faltó para ninguno de ellos. Porque para cada discípulo había una provisión. ¿Y qué hizo? Tomó esa cesta cada uno y ¿qué hizo? La compartió. O sea, que la bendición del Señor se extiende a mi vida y se extiende a los que están alrededor mío. Entonces, ¿sabes qué? Y retornó la bendición. Porque dice que el Señor después los mandó y les dijo, recojan los pedazos que sobran. Y uno dice, Dios mío, ¿cómo puedes hacer eso? Eso es un milagro. Un milagro lo que hace Dios con las cosas en sus manos. Lo poco mío, lo poco tuyo, lo hace un milagro. ¿Sí? ¿Y qué hizo? Lo multiplicó. Y vinieron los pedazos que sobraron. Y sobraron otra vez 12 cestas. ¿Para qué? Para que los 12 discípulos la recogieran y se la llevaran otra vez. Entonces, Dios multiplica. Porque Él dice que nos da semilla para sembrar. Y que cuando nosotros sembramos esa semilla, ¿cierto? Plantamos esa, retorna una cosecha. Pero esa cosecha no solamente es para mí, es para los que están alrededor mío.
y entonces podemos bendecir y Dios multiplica. Dios es un Dios de milagros. Jesús es un multiplicador, ¿sí? Entonces, hoy yo les quiero compartir este mensaje. Tomen lo que tienes, eso poco que tienes. ¿Qué tienes en tus manos? ¿Se acuerdan la mujer viuda que tenía una deuda, que su esposo era un profeta de Dios? ¿Sí? Que se fue y le dijo al profeta, mira, tenemos una deuda, nos están buscando, no tengo nada, no tengo cómo responder, cómo resolver esta situación. ¿Qué le dijo el profeta? ¿Qué tienes? Tu casa. ¿Qué tienes? Y ella dijo, no, vasija de aceite. Y que le dijo, vaya y traiga todas las vasijas, recojan todas las vasijas y llenen esas vasijas. ¿Y qué va a pasar? Que esas vasijas se van a llenar y cesaron de llenarse cuando ya no habían más vasijas en que colocar el aceite. Pero fueron y las vendieron, ¿y qué pasó? Llegó la provisión, llegó la multiplicación y pagaron la deuda. Y no dice más, pero yo sé que no faltó nada más. Dios cuidó de ella. Entonces hoy yo los invito a que tomemos esa ofrenda para el Señor, para que la levantemos en el altar de Dios, para que la pongamos en sus manos, para que Él la bendiga, para que Él dé gracias. Y hoy con nuestra boca nosotros también vamos a dar gracias y vamos a bendecir eso poco que nos ha dado. Porque cuando lo entregamos, no estamos entregando para dejar, sino para que retorne. Cuando le entregamos al Señor, estamos recibiendo un retorno. Y dice, cuando dejo que Jesús active en mi situación financiera, cualquiera que sea, lo que tengo en mis manos será transformado en un milagro de multiplicación. Bueno, y esto era lo que yo quería compartirles. Y hoy vamos a orar. Papi, tú pasas la... Y usted va a tomar esa ofrenda. Piense, el Señor llevó a esos 5,000 personas cuando estaban buscando qué ofrecerle. Les dijo a los discípulos, ve y diles que se sienten en el prado. ¿Y sabes qué hace el Señor? Eso que me enseñaba, que Él nos hace descansar. Cuando yo le entrego mis cargas a Él, yo descanso. Y mientras que yo descanso, el Señor está trabajando. Él no se ha quedado quieto. En ese momento, Él había tomado los peces y había tomado el pan y estaba dándole gracias al Señor. Él estaba actuando. Y dice que se levantó y miró al cielo y dio gracias y vino la bendición de multiplicación y Él la entregó y la cedió. Y hoy vamos a orar dándole gracias al Señor por eso poco que está en tus manos, que en las manos del Señor es mucho, es demasiado y que va a traer multiplicación y bendición para los que están alrededor tuyo. Y hoy, Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque vale la pena seguir a Jesús, porque Jesús es el que obra milagros en nuestras vidas, porque Jesús es el que toma eso poco que hay en mis manos y lo multiplica, porque Él va ante el Padre y da gracias por mí y bendice lo que me ha dado, lo que me ha encomendado. Señor, hoy te damos gracias, Señor, por esta tu palabra, por esta tu enseñanza, por hacernos crecer en la fe, Señor, por aprender, Señor, a dar, a sembrar, Señor. Porque, Padre, cuando bendecimos tu obra, no se queda, ay, Señor, en que tú recibes, sino que hay una retribución. Viene un retorno, Señor, de multiplicación, Señor. Y hoy, Señor, levantamos esta ofrenda, Señor, delante de ti. Y te damos gracias, Señor, por eso poco. Te bendecimos, Señor. Te glorificamos. Te damos gracias porque tú sabes de qué tenemos necesidad, Señor. Y tú retornas al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces los dejo aquí con nuestro pastor Ricardo Guzmán. Por allá.
Y es que llegan y le golpean a su casa un domingo por la tarde. Le asoma por allá y un carro con amigos. ¿Y esa vaina? Amor, que llegaron los Guzmán. Ah, sí, ábreles que los estamos esperando. Ah, sí. Sí, yo les dije que vinieran. Ah, bueno, gracias por decirme. No sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y hoy vengo a hablarles sobre algo que el Señor colocó en mi corazón y es una cita imprevista. ¿Sí? Y es precisamente eso que, esas citas que suceden en momentos en donde uno no las espera. ¿Sí? Y me han pasado varias cosas, ¿no? Una es que de repente esa cita uno no la espera y uno como que empieza la reunión así como que le tocó, forzado. Y se sienta y termina siendo el que mejor la pasa. Una vez cuando estaba en la adolescencia, invitaron a un cumpleaños a la familia. Entonces yo soy el mayor de 3 hermanos, mi hermana la menor, yo le llevo 8 años, casi 9 años. Entonces era el cumpleaños para una amiguita de ella. Entonces, pues, ¿qué iban a hacer los hermanos mayores? O sea, mi hermano y yo, nada. Íbamos a estar ahí mirando así como unos amigos que tengo, ¿no? Que sí, mirando para ahí. Llego yo a la reunión y todo así, pues, aburridos, nos sentamos ahí. Oh, sorpresa que había muchos más adolescentes y terminamos pasándola mejor que los niños. De hecho, al final mi papá me decía, ya vámonos. ¿Sí? La pasamos re bueno. Y entonces hoy vengo a hablarles de eso. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer del verso 28 al 40. Yo les voy a leer desde acá. Dice, después de decir esto, Jesús siguió su viaje a Jerusalén. Cuando ya había llegado cerca de Betfagé y Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y traigan. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaba desatando el burro, los dueños les preguntaron, ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron, porque el Señor lo necesita. Y poniendo sus capas sobre el burro se lo llevaron a Jesús y lo hicieron montar. Conforme Jesús avanzaba, la gente tendía sus capas por el camino. Y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente le dijeron, Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Amén. Señor y Padre Santo, añade bendición a tu palabra y háblanos a través de ella, Señor, y que esta mañana salgamos de aquí cambiados, tocados por tu dulce Espíritu Santo, y no podemos y no queremos seguir siendo los mismos, sino que desde este día en adelante, Padre Santo, tengamos un testimonio, Padre Santo, de lo que pasó en esta mañana. Amén y amén. Y entonces ustedes, ¿se acuerdan de este pasaje de la Biblia en donde Jesús había hecho milagros, prodigios, había sanado enfermos, había dado la vista a los ciegos, había hecho innumerables, había resucitado muertos, etcétera? Y de repente, entonces dice, tengo que ir a Jerusalén. Y entonces estando allí dice, pero ¿cómo va a llegar? Y entonces dice, vaya y les da las instrucciones, vayan para allá, hay un burrito, un pollino, un burrito pequeño, tráiganlo y si le pregunta al dueño que lo necesita, dígale que yo lo necesito. Imagínense, eso es como si usted llega y le dice, vaya, coja el carro ese BMW que está allá y si le pregunta es que no, que Ricardo lo necesita. Ah, don Ricardo será porque... y bajen, lo entregan y todo. Pero ellos siguen las instrucciones y se van. Y entonces, cuando estamos hablando de esto, una cita imprevista es que el Señor ya les había dicho a los discípulos, yo voy a morir. Pero ellos le decían, no, ¿cómo le ocurre que usted va a morir? Usted es la figura, usted es el protagonista, usted es el Mesías.
y usted es lo que hemos estado esperando como el pueblo para ser libres, ¿cómo que se va a morir? Y ellos, entonces, pues simplemente seguían sus instrucciones, pero en su corazón tenían como ese temor, ¿no? Y entonces el Señor dijo, bueno, voy para mi cita. El Señor desde su nacimiento, desde todo lo que dijeron los profetas en el Antiguo Testamento, se estaba cumpliendo en él. Y la parte final de su vida era morir. Era su propósito, morir. Y él estaba listo para esa cita. ¿Te imaginas que se prepara toda la vida para enfrentarse a una muerte como esas? Difícil. Pero hoy les voy a hablar sobre dos mujeres. Y les voy a hablar sobre dos mujeres. Primero les voy a leer preparativos del verso 30 al 34, en donde dice el Señor: vayan a la aldea que está enfrente y al llegar encontrarán un burro atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y traigan. Y si alguien les pregunta por qué lo desatan, dígale que el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y lo encontraron todo como Jesús se lo había dicho. Mientras estaba desatando el burro, los dueños le preguntaron por qué lo desatan y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. El Señor estaba preparando la cita todo el tiempo. Desde su nacimiento Él estaba preparando todo para ese momento. Para ese momento. Y yo quiero hablarles hoy de dos mujeres. ¿Sí? Para cuando el Señor había llegado a ese momento, había muchas personas que Él había alimentado, como decía mi esposa, había dado la vista a muchos otros, había dado liberación, o sea, había despojado de maldiciones y de espíritus inmundos a otros. Y entonces ustedes imagínense que Él está entrando a Jerusalén y hay mucha bulla, hay mucho ruido, ¿sí? Y Él está entrando y entonces muchos de los que Él estuvo haciendo milagros durante toda su vida estaban ahí. Entonces usted imagínese a Zaqueo, ese chiquitico que era ladrón, que cogía los impuestos y se quedaba con la mitad para él, y que llegó y se subió a un árbol y desde el árbol estaba esperando ver a Jesús y Jesús le dijo: hoy voy para tu casa. Él estaba ahí entre esa multitud. ¿Te imaginas a Lázaro? Ya estaba sin vendas, ¿no? Porque ya lo había resucitado hacía ratico. Pero estaba ahí también. Y sus hermanas, María y Marta. ¿Qué más estaba ahí? Estaba el ciego ese cuando mandó a 10 y les dijo: vayan que van a recibir la vista, los leprosos, y solo uno se devolvió a dar gracias. Ese que vino a dar las gracias también estaba allí, y mucha gente. Y entonces decían: bueno, ¿y quién es este? Y entonces ellos empezaron a decir: ¿usted no sabe quién es Jesús? Jesús fue el que me sanó de la lepra. El otro: Jesús fue el que me devolvió la vista. Así todos dando su testimonio. Entonces no era solamente lo que el Señor Jesús, sino toda la algarabía, todo el bullicio que había alrededor de Él, lo que estaba en ese momento. Y entonces había muchos tipos de personas, los protagonistas, que eran los que habían tenido un encuentro con Jesús, que dijeron: mire, eso fue lo que me pasó a mí. Los testigos eran los que habían visto lo que habían hecho en otras personas. Dijo: yo sí vi cómo es el Señor resucitó a Lázaro. Yo vi cómo hizo que se multiplicaran los panes y los peces. Y los otros, los que nunca habían visto nada. Y decían: ¿pero quién es? Y empezaron a escuchar lo que cada uno de ellos les decía. Entonces, al llegar a este punto, hace una gran diferencia los que tuvieron un contacto con Jesús cara a cara y los que simplemente estuvieron como testigos o los que no sabían nada. Y yo me pongo a preguntarme a mí mismo, hay veces que yo estoy caminando siguiendo a Jesús por lo que otros me dicen y no por lo que yo he vivido con Él. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? Y vamos a ver acá. ¿Ven? No había que estar muy cerca de Él para poder ser tocado. Incluso algunos de los que recibieron su poder a través de un milagro nunca lo vieron. Hubo una vez un hombre que él tenía un siervo. Él era un militar romano y tenía un siervo que él quería mucho y el siervo se estaba muriendo. Y él, el militar romano, mandó a que hablaran a Jesús y le dijeran: por favor, venga y ore por este hombre que realmente yo lo estimo mucho y va a morir. Y Jesús dijo: listo. Y él iba para allá y el soldado romano mandó y dijo: no, yo no soy digno de que usted venga a mi casa. Envíe la palabra y él va a ser sano. Y el Señor lo hizo. O sea que el siervo ni mandó por Jesús, ni mucho menos estaba esperando eso,
pero recibió sanidad sin ver a Jesús. O sea, tuvo una experiencia directa con Jesús. ¿Por qué? Porque otra persona intercedió por él. ¿Sí? Entonces había de todos, desde los que habían sido tocados hasta los que habían recibido el milagro sin verlo. Sin verlo. Había toda esa cantidad de personas alrededor. Su poder los tocó en la distancia, en la soledad, en la enfermedad o incluso en la muerte. Incluso hoy nadie puede explicar lógicamente lo que este hombre pudo hacer en tan poco tiempo. Él tocó a toda la humanidad solo con su amor. Y eso es lo que ha hecho Jesús. Cuando yo dispongo mi corazón, y esta parte que está, él está preparando esta cita. Él ha preparado todo el tiempo encontrarse con nosotros. Yo no. Yo estoy como el invitado de última hora de que me dice, ve, que si vamos a tal lugar. Y yo digo, bueno, porque me tocó. Pero el Señor sí ha preparado esta cita. De hecho, para su muerte, Él preparó toda su vida para llegar a ese momento. El Señor Jesús envió por el pollino para preparar la reunión para su pueblo. Hoy entonces les hago lo de dos mujeres. La primera, y permítanme les leo esta parte, dice, la primera lo buscó con desespero como su única oportunidad para vivir y de salir de la pesadilla que era su vida. Él era la última oportunidad de esta mujer. Padeció un flujo de sangre por años y si el milagro no llegaba, ella tenía que ir a buscarlo. Fue y como un ladrón en medio de la muchedumbre, aprovechó el tumulto para tomar lo que necesitaba. Ella no sabía si lo merecía y no sabía si le pertenecía. Lo único que sabía era que no había otra opción, era ahora o nunca. Una mujer por 12 años que tenía un flujo de sangre. O sea, yo no me puedo imaginar ese dolor tan horrible, además de esa decadencia física, porque pues nosotros sabemos que cuando las mujeres están en sus días del mes, son unos días fuertes para ellas. Ahora imagínense ya 12 años viviendo así. Y dice que era una mujer que tenía dinero, pero que había ido a médicos, que había ido a todos lados para que la sanaran y había perdido toda su fortuna y no la habían podido sanar. Y de repente ella dice, escuchó de Jesús. ¿Sí? Dijo, esa es mi última opción, ya no tengo nada más. Y para completar la dicha viene Jesús. Y viene un poco de gente alrededor de él, de Jesús, que no lo dejan. Y los apóstoles alrededor de él como guardaespaldas. Yo imagino que con los cablecitos acá de los guardaespaldas aquí, todos vestidos de negro y con gafas. Alrededor de Jesús y todo el mundo a tocar a Jesús por encima, pasando por encima de Pedro, por encima de Juan. Y estaba Jesús y ella, una mujer sin fuerzas, sin fuerzas. Vean, pensemos en todo el contexto. Dice, esta es mi única oportunidad, es ahora o nunca. Yo me imagino que sacó fuerzas de donde no había más, llegó hasta donde estaba Jesús y le dice que le tocó el borde del manto. Y ahí ella recibió el milagro, pero ella lo estaba robando. Jesús nunca le dijo, mujer, ven que voy a orar por ti. Nadie intercedió por ella, no, ella se estaba robando el milagro. ¿Sí? Y así como se lo robó, salió callada. Haga de cuenta un carterista. Llega hasta donde Jesús, le saca el celular, le saca la billetera y se va callado. No le vaya a decir, ve, yo lo robé. No, se va. Así era el milagro que esa mujer estaba tomando en ese momento. ¿Sí? Había que robar el milagro y una vez que lo tomó, se alejó sin decir una palabra, escondida entre la gente. O sea, toda la gente se alegraba con un milagro y a ella le tocaba esconderlo, porque se lo estaba robando. Y entonces ahí pasa una cosa que es el milagro más grande. Y es que Jesús dice, ¿quién me tocó? Te imagínense eso, toda la muchedumbre, las 3 camionetas negras esperando que Jesús se subiera, ¿sí? Con los guardaespaldas y todo. Y es decir, alguien me tocó, se detuvo el tiempo. ¡Fu! Todo el mundo milagro, y le dicen los discípulos, pero Señor, o sea, mire esto y me dice que quién me tocó. Y él dijo, alguien me tocó con fe. Y eso fue lo que ella necesitaba, la fe para tocar a Jesús. Y dice, y de mí salió poder. Entonces, ahí se detuvo el tiempo y ella se vio descubierta. Es como quien dice, ¿quién me robó el celular? Y entonces todo el mundo, un momentico, el celular del Señor Jesús. Y entonces se detuvo todo el tiempo. Y yo imagino que se empezó a abrir toda la gente y quedó ella ahí al frente de Jesús. Y ahí el Señor llegó y le dijo, es tu fe la que ha hecho el milagro. El Señor allí
con eso la amó y le dijo, ese milagro era suyo, ese milagro le pertenece, es suyo. Y muchas veces uno va detrás del Señor Jesús, pero no cree y puede tocarlo, el Señor puede estar ahí y uno puede decirle Señor y el Señor me dice, listo, está tu milagro, tómalo. Y uno no lo toma porque le falta fe. Me pregunto qué habría pensado una vez que se dio cuenta que era sana. Me imagino que con una gran alegría y un gran gozo, pero no podía decirle a nadie porque era evidente que era un robo. Aunque quería hacerlo y conocer a gritos, no dijo ni una palabra porque pensó que ese milagro no le pertenecía y que había tomado lo que necesitaba a gritos, pero el maestro no le había dirigido una mirada para preguntarle. Hubo, sin embargo, una voz que detuvo la multitud y el tiempo, y su voz estaba preguntándole por lo que había acabado de tomar y no tuvo opción y confesó su robo. Y más que un milagro, obtuvo el amor de Jesús, porque no solo le permitió que saliera de allí libre de su maldición, sino que el milagro más grande fue el amor de él para con ella. O sea, es como si a usted lo roban y entonces usted le dice, tranquilo, cójalo y encima Dios lo bendiga. Ella no esperaba eso, ella esperaba que le dijera cómo se le ocurre, no sea abusiva, que por qué me tocó. Él le dijo, eso le pertenece y eso es tuyo, y se fue. Ella estaba esperando esa cita, ella estaba buscando de Jesús. ¿Y ustedes creen que Jesús no sabía? Él sabía, Él es Dios, Él sabe todo, pero Él tenía que darnos una lección de decir, cuando uno tiene fe, cuando uno se acerca a Jesús y uno se acerca con la expectativa de que va a recibir algo, el Señor lo da. Pero cuando uno va sin expectativas, pues no va a pasar nada. ¿Sí? Entonces el Señor aquí nos está diciendo, ella buscó esa cita, ella estaba pendiente, estaba desesperada, no tenía otra opción, pero fue con la fe suficiente para recibir su milagro, para robar su milagro. La segunda mujer que les quiero hablar en esta mañana, empezó el día como cualquier otro día, solo que se había arreglado especialmente para verse con el hombre que se había ganado su corazón. Ella sabía que ese hombre era prohibido, pero ¿qué importaba? Su corazón estaba tan seco, tan necesitado de una caricia, que cualquier cosa que se le pareciera podía ser una gota en medio del desierto. Era una mujer rechazada, anulada, una mujer que la habían puesto en una esquina y de repente un hombre se acercó a ella y le dijo palabras bonitas. Era una mujer seca que cualquier gotica de agua, de eso que se llama amor, era lo que ella anhelaba para poder seguir viviendo o sobreviviendo. El problema es que quien le estaba dando ese amor, esas palabras, era un hombre comprometido, un hombre casado. Pero a ella no le importaba, porque ella estaba tan seca que cualquier cosa que se le acercara, ella la recibía. Y hay veces que nosotros estamos tan secos con la necesidad que tenemos, que no nos importa, sino nos importa es recibir. Y entonces buscamos motivación donde haya, con una relación enfermiza, una relación que no está bien, en búsqueda de dinero, de tener poder, de ser aceptados por tener dinero, o de ser aceptados porque tengo una posición, o entonces me vuelvo un workaholic, un trabajador de que no haga sino trabajar porque tengo que ser aceptado por mi familia, por mi esposa, por quien sea, por mí mismo. Y entonces nos pegamos a eso. Así estaba esa mujer pegándose a eso, estaba pegándose a sobras, estaba pegándose a migajas. Ella no creía que algo bueno le pudiera pasar. ¿Sí? Su corazón estaba tan seco y tan necesitado de una caricia que cualquier cosa le ayudaría. Ella sabía que no había presente y mucho menos futuro con ese hombre. No había nada. Ella era la mujer negada, la mujer que nunca iba a salir y a verse con él en público, porque era la otra. Esa era la mujer que estaba allí. ¿Sí? Pero el solo hecho de sentirse amada era suficiente. Lo que parecía un día normal terminó siendo una pesadilla. Siendo arrastrada por las calles hasta ser arrojada delante de un hombre que no se sorprendió al verla. Es más, parecía que la estaba esperando. Entonces ella se encuentra con ese hombre que le da migajas y de pronto llega una muchedumbre, los cogen a ellos, se dan cuenta
y llegan y a ella la cogen, la despegan de este hombre, la arrastran por las calles y se la tiran a un hombre que está en la mitad de la calle. Y ella cae ahí, ella no sabe qué es lo que está pasando, y de pronto llega y levanta la mirada, medio levanta un poquito la mirada, y hay un hombre que le está mirando, y pareciera que la estuviera esperando. ¿Quién era él? Su juez. Él decidía si vivía o moría. Él era el juez. Ella no sabía. ¿Y qué hizo él? Empezó a escribir en la arena. Entonces la gente empezó a gritar y a decir, pero es que tiene que morir porque ha sido pillada, la cogimos con un hombre que es casado. Eso es adulterio. Ella tiene que morir. Y él llegó con una frase y los cayó a todos. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Ella escuchó eso, ya no se atrevía a levantar la cabeza porque ella estaba esperando era que llovieran piedras. Y así, de pronto empezó a callarse. De pronto cuando ella no escuchaba más gente. Y entonces ella levanta la cabeza ante Jesús. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? ¿Ahora yo te condeno? No. ¿Dónde estaban los que te estaban acusando? Dice el Señor, no hay ninguno. Y él dice el Señor, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, su juez terminó siendo su defensor. No la condenó, la amó. La amó más que cualquiera, la amó más que el tipo ese que le estaba prometiendo esta vida y la otra con mentiras. Pero la amó tanto que la perdonó. El mismo creador del universo no la estaba condenando, la estaba perdonando. Y muchas veces nosotros estamos y terminamos arrojados por circunstancias delante de Jesús, por la enfermedad de un familiar, por una situación económica difícil, por alguna necesidad tan fuerte nosotros que terminamos arrojados de rodillas y digo, pero ¿cómo terminé aquí? Es una pesadilla en donde estoy viviendo. Y entonces estoy terminando ahí arrodillado y yo levanto la cabeza y el único que está conmigo es Jesús. Los demás están con la piedra para tirármela. Están los bancos, todos los que les debo dinero dispuestos a lapidarme, o está esa enfermedad dispuesta a cobrar venganza y tomar la vida de la persona o de mí mismo. Todo está listo, pero el Señor fue el único que tuvo poder para detenerlos. Usted imagínese una muchedumbre que lo va a matar a usted. Y un hombre se para y los detiene a todos. Tiene que tener poder. Tiene que tener poder porque no hay manera. Y el Señor los detuvo y fuera de eso la perdonó para que ella siguiera viviendo. Entonces, si vemos, son dos mujeres que cada una tuvo una cita con Jesús de una manera diferente. Una la buscó. Era como estar allá Jesús y estaba buscando cómo llegar hasta donde está Jesús. Y la otra la mandaron contra Jesús para que Él la condenara. Pero el Señor nos enseña en esta mañana que Él no está aquí para condenarnos. El acusador es el diablo, dice la palabra. No Jesús. Jesús es mi defensor. Las dos mujeres se sintieron acusadas de una manera diferente. Pero una, cuando vio que ese milagro le pertenecía, porque el mismo Señor le dijo, es tu milagro, tómalo. Ya el Señor primeramente la amó, la perdonó y ella pudo disfrutar de la bendición. Y la segunda, que ella no tenía nada, ella ni siquiera le pidió perdón a Jesús, pero estaba realmente humillada y estaba destrozada por dentro y el Señor con su amor la restauró. Dos citas diferentes. Aquellas dos mujeres fueron solo 2 de millones que todavía estamos contando lo que ha sido el encuentro con Jesús. Hemos sido millones con flujo de sangre o culpados por los demás, los que hemos llegado hasta Jesús, tratando de robar un milagro sin pedirlo, pero en cualquier caso no hemos podido ser los mismos. Cuando yo conocí al Señor, yo diría que no era una persona tan mala, ¿cierto? Pues era buena gente, con mis papás me portaba medianamente bien y tenía una vida que diga, no, yo no llegué hasta el fondo. Pero cuando uno se enfrenta a Jesús y se ve como Jesús lo ve a uno, uno se da cuenta de todas las cosas que ha hecho mal. ¿Sí? Cómo ha maltratado a la esposa, cómo ha maltratado a los hijos, cómo se ha maltratado a uno mismo. ¿Sí? Cuando uno se encuentra con Jesús ya no puede ser el mismo. Y eso fue lo que pasó con estas mujeres y con millones. Y eso es lo que les quería comentar sobre estas dos mujeres. Y ahora
el segundo punto que quiero que veamos es libre de prejuicios. Y voy a leerles del 37 al 40. Dice: y al acercarse a la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores comenzaron a gritar de alegría y a alabar a Dios por todos los milagros que habían visto. Decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos fariseos que habían entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus seguidores. Pero Jesús les contestó: les digo que si estos callan, las piedras gritarían. Y aquí el Señor en esta parte muestra que cuando Él estaba yendo a Jerusalén, ya dentro de Jerusalén, y toda la gente estaba dándole gracias a Dios por Él, los fariseos se arreglan y dicen: Señor, ya que se callen, porque el único que puede recibir gloria es Dios, el único. ¿Sí? Y entonces me doy cuenta de una cosa, y es que en Jesús se cumplieron todas las profecías que venían en la Torá o en el Antiguo Testamento de nosotros. Todas se cumplieron allí. Y esto, los fariseos eran los estudiosos de esas profecías. Y se cumplían una y otra y otra y otra. Pero había una cosa que ellos tenían, era prejuicios. Y eso era un muro más grande que la muralla china, más grande que las murallas de Jericó, que no podía dejarlos ver a Jesús como el Mesías. ¿Sí? Todos estaban llenos de felicidad al ver a Jesús allí. Yo imagino ver al ex endemoniado Gadareno, al leproso, a Zaqueo, a Lázaro y las hermanas Marta y María, a los papás de la niña que el Señor resucitó y a tantos otros dando gloria a Dios porque se estaban cumpliendo la promesa del Mesías y de cada uno de los que se había encontrado cara a cara con el Señor. Entonces imagínense a Zaqueo por un momento. Él sí tenía muchos argumentos. Primero, era un hombre bajito, físicamente era un hombre que podíamos decir que era desestimado. Además, era recaudador de impuestos, o sea, el gobierno romano lo había cogido y le dijo: bueno, usted recauda los impuestos, pero él pedía más para quedarse con una parte. Entonces, además de bajito y todo eso, nadie lo quería. Y cuando llegó Jesús, llegó y dijo, imagínense un tipo bien vestido, con todo el dinero del mundo, y entonces que quería ver a Jesús. Y como era tan bajito, ¿qué hizo? Se subió a un árbol. Yo imagino que llegó y estaba bien vestido y hasta se le rasgó el vestido, subió allá y allá medio desencajado y todo el mundo burlándose de él. Pero él se quitó todos los prejuicios. Todos los prejuicios los dejó atrás porque él quería ver a Jesús. Y lo logró. Porque cuando estaba montado en el árbol, usted imagínese el espectáculo, porque una persona normal, un niño que sube a un árbol, ok, pero una persona mayor, bien vestido y todo eso por allá subió en un árbol, pues llama la atención. Y le dijo el Señor: Zaqueo, baje que voy para su casa esta noche. Él no le dijo: eres libre y el Señor te... No, le dijo: voy a comer en su casa. Eso fue lo único que le dijo. Y fue a la casa y estaba comiendo con él. La Biblia no habla de que él llegó y vamos a orar por ti y no, nada. Él estaba solamente comiendo con Jesús. Pero se llenó tanto de ese ambiente del amor que todo el mundo rechazaba a Zaqueo, que Zaqueo en un momento, en un arranque, llega y dice: ¿sabe qué? A todos los que les he robado les voy a devolver la plata que les robé. Un millonario, ¿cuándo dice eso? Imagínense a Bill Gates diciendo: ¿sabe qué? A todos los que me han comprado productos o quien sea, que les voy a devolver toda la plata. Ya internet gratis. Eso no existe, ¿cierto? El rico diciéndole: les voy a devolver. Y dice: es más, a los que les he robado, que mejor dicho, los he defraudado, les devuelvo 4 veces. Imagina todo el mundo haciendo cuentas. Uy, esto se puso bueno. ¿Cómo en el mundo un hombre que es avaro porque le gusta el dinero, que su corazón está lleno de avaricia, de estar lleno de dinero, en un momento, en un arranque, deja todo porque Jesús está comiendo con él? Y la respuesta es porque su corazón se llenó de lo que estaba buscando todo el tiempo. Miren, nosotros tratamos de llenar nuestro corazón con cosas, ¿sí? Entonces, estoy triste y entonces me pongo a tratar de llenarlo con un juego de video, o con relaciones sexuales ilícitas, o con drogas, o con un trabajo. Empiezo a tratar de llenar mi corazón de cosas externas. Y eso era lo que hacía Zaqueo, llenarlo con cosas externas, ¿sí? Pero cuando se encontró con Jesús se dio cuenta que todo eso
no valía la pena. Es tal punto que llegó y sacó todo eso de su corazón y dijo, devuelvo toda esta plata porque ya tengo paz y plenitud en mi corazón cuando estaba con Jesús. Eso hace la diferencia. Eso es un encuentro con Jesús. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo acá. Estaba yendo a encontrarse con todos para cumplir su destino final, para cumplir su propósito en esta tierra. Que ese propósito es que Él murió por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, por mí. ¿Sí? Él dejó todo para que mi corazón no tenga que estar lleno de basura, sino que pueda estar lleno de la presencia y del amor de Él. Todos eran impactados por los testimonios de Jesús. Daban gloria a Dios, que estaban viendo el cumplimiento de las promesas de Dios. Todos daban la gloria a Dios, excepto los más preparados, excepto los más estudiados y los que tenían todo el conocimiento en sus manos. Los que tenían el conocimiento para aprobar o desaprobar si era o no el Mesías. Y es una contradicción que los que más sabían de Jesús no lo reconocieron. Los que más sabían. Y aquí hay una cosa que debemos entender y es esta. No por conocer mucho de Dios, conozco a Dios. No por conocer mucho de Irma, conozco a Irma. ¿Sí? Sino por como dicen, viví con ella. Yo puedo saber mucho de una persona, pero no conocer la persona. Y muchas veces nosotros nos quedamos con conocer acerca de Jesús, pero no conocer a Jesús. ¿Sí? El Señor es el que ha pedido esta cita. Él es el que está buscándonos desesperadamente de muchas maneras para que empecemos a caminar con Él, para empezar a tomar decisiones sabias, para empezar a tener una vida plena, libre de cualquier cosa en nuestro corazón. Y muchas veces, como conozco mucho, entonces eso termina siendo como un obstáculo, como un muro, y no puedo acercarme al Señor. Por eso es sin prejuicios, dejando atrás cualquier cosa, dejando a un lado todas las cosas y diciendo, bueno, Señor, aquí estoy, hagámoslo a tu manera. ¿Sí o no? Dejemos atrás mis prejuicios. ¿Sí? Era absurdo, pero parecía que existía un muro lleno de prejuicios para que no pudieran ver a Jesús. Y no lo pudieron atravesar y no pudieron experimentar el conocer al Señor. Entonces ellos vieron que todo eso estaba pasando y le dicen, Señor, que se callen. Dígales que se callen. ¿Cómo se le ocurre que le den gloria a un hombre? Y Jesús le dice, así ellos se callaran, las piedras hablarían. Le estaban diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes están esperando. Y hubo algunos que creyeron como Nicodemo, pero no todos. Simplemente la gente no se podía callar y toda la multitud estaba escuchando las maravillas de todo lo que Jesús había hecho. Cuando veo mi vida con Jesús me doy cuenta que Él fue quien me buscó a mí. Y aún los momentos en los que he fallado, Él ha sido el que me ha buscado. Cuando yo he fallado, cuando yo he cometido errores, me escondo. Así como lo hizo Adán y Eva cuando cayeron cuando desobedecieron a Jesús. Uno se esconde. Y de allá de donde uno se esconde, allá llega el Señor a uno para sacarlo. Él es el que me ha buscado. No ha preparado, no ha reparado, no ha esperado en nada para ir a buscarme en los sitios en donde me he escondido. Porque a veces he estado tratando de huir de su presencia por mis errores. Y aún en los peores de ellos, Él ha estado allí, como estuvo con la mujer adúltera, para no solamente defenderme, así como lo defendió a ella, sino también para restaurarme con Jesús. Entonces, si nosotros vemos lo que significa la Semana Santa, lo que estamos conmemorando hoy, lo que estamos conmemorando hoy fue que Él se preparó toda su vida para llegar a morir y a derramar hasta la última gota de su sangre por cada uno de nosotros. ¿Pero para qué? Para que yo esté caminando con Él. No es una historia bonita, no es un mito, es un hombre que es real, que se llama Jesús y que nos ha cambiado la vida a todos. Cuando he pasado situaciones difíciles en mi matrimonio y acudo a Él, Él es el que me dice lo que debo hacer. Él es el que restaura mi vida, el que ha restaurado mi matrimonio. Por decir solamente una de las cosas que Jesús ha hecho. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y muchos años antes de conocer del Señor, me acuerdo claramente que un profesor nos decía, la Semana Santa
a veces la gente lo toma por un juego. Llega el hombre, en esa época no habían Netflix ni nada de eso, sino que habían teatros, ¿no? La gente iba a los teatros a ver las películas. Y entonces él decía, en Semana Santa usted va a ver al hombre bien arreglado, el viernes, jueves, viernes santo, a la mujer bien arreglada, los dos niños bien arreglados, entran al cine, ven la película de la crucifixión, salen, la señora con todo el maquillaje corrido de llorar, el tipo diciendo que esos fariseos eran unas porquerías, ¿sí? Y el lunes siguiente le sigue pegando a la mujer. No ha pasado nada. Porque nosotros tenemos es que en nuestro corazón aceptar a Jesús. ¿De qué me sirve a mí ver películas? Que no estoy diciendo que no lo hagamos para entender lo que el Señor hizo. Pero ¿de qué me sirve ver mucho si no acepto en mi corazón lo que el Señor hizo? Es quitarme todos los prejuicios. Mire, cuando yo empecé a quitarme todos los prejuicios, yo pude empezar a conocer a Jesús. En la universidad donde estaba, con mis padres, con mi familia, y no hemos pasado por una vida color de rosa. Ha habido situaciones difíciles y yo no puedo comparar con nadie más, solo hablo por mí. Pero cuando yo veo lo que el Señor ha hecho y que de verdad cuando me he dispuesto, el Señor ha abierto no solamente mi vida y mi corazón, sino las personas alrededor mío, digo definitivamente con Jesús es con quien realmente vale la pena vivir. ¿Sí? Entonces, Jesús no ha tenido ningún prejuicio para buscarme. Entonces imagina que Jesús estuviera preguntando, voy a buscar a Ricardo, y después de las embarradotas y de los errores que yo hago, yo no lo busco. Yo de Jesús digo, no, este man, y acaba de decir y volvió para allá. Pero él no le importa, sino que va a buscarme. Me ha estado invitando todos los días a romper los prejuicios, el qué dirán, títulos, lógica, simplemente para caminar conmigo. Yo voy a aceptar que algunas veces no he podido con los prejuicios. Hay veces pesa el que dirán, va a pesar el que puede estar pensando las demás personas de mí, honestamente. ¿Sí? Pero las veces que he dejado atrás todos los demás sin importar qué o quién, como Zaqueo, han sido los mejores momentos en donde el Señor me ha sacado del desierto con su voz. Yo he estado en muchos desiertos y no sé el Señor qué tenga de parado para nuestras vidas. Desiertos financieros, sentimentales, emocionales, desiertos en donde yo no sé qué hacer, honestamente digo, Señor, ya no sé qué hacer en esta situación. Pero me dispongo, dejo ahí atrás todo prejuicio, no me importa lo que piensen los demás, digo, Señor, estoy aquí para que tú me hables, así como Zaqueo, que no le importó nada, y el Señor con su voz me saca del desierto. Ustedes imagínense en el desierto más oscuro, tenebroso, el desierto en donde usted no ve nada. ¿Sabe que es un desierto? Porque está seco, no hay nada. Y hay una voz que le dice, por acá, gira a la derecha, gira a la izquierda, siga mi voz. Y usted la sigue y sale del desierto. Ese es Jesús. Él es el que con la voz de Él nos saca del desierto. Y hoy lo que les quiero compartir es esto. Y simplemente dejarle esa inquietud. La primera. ¿Será que nosotros debemos buscar esa cita como esa mujer que estaba a punto de morir con un flujo de sangre por años? Me imagino la frustración de esa mujer. Por años tratando de que fuera sana y no podía. Y dijo, esta es mi esperanza, es Jesús. Y de repente estamos buscando ese milagro por años. Pues este es el día. ¿Qué es lo que tenía esa mujer? Fe. Y sabía que allí, tocando el manto de Jesús, estaba su milagro. O de pronto somos la otra que estamos arrojados frente al Señor por circunstancias. Es más, la vida nos tiró al piso tan fuerte que no nos podemos levantar. Y ahí estamos frente a Jesús porque no nos queda otra opción. No tenemos, me he dicho, llegamos allá. Pero cualquiera de las circunstancias que haya sido para llegar hasta donde Jesús, si en esta mañana me despojo de cualquier prejuicio, me despojo de cualquier cosa, no me importan los demás, sino que digo, Señor, somos tú y yo, el Señor va a obrar un milagro. Y lo que yo veía imposible, el Señor lo hace posible. Solo depende de mi corazón. Yo no puedo cambiar el corazón de mi esposa, ni el de mis hijos, ni el de mis padres, ni el de nadie. Yo no puedo hacer nada, Pero lo que sí me he dado cuenta es que cuando yo oro y le pido al Señor que me ayude en alguna situación, Él sí cambia el corazón de las demás personas. Él sí toca, dice la Biblia, el corazón del rey. ¿Sí? Y personas que en algún momento fueron bien difíciles y podríamos decir que hasta crueles en mi vida, terminan siendo mis mejores aliados. No me pregunten por qué.
Lo único es que yo le pido al Señor que me ayude en cada situación y Él lo hace. Y no todas las veces termina bien. O sea, no todas las veces es que todas las personas me reciben con una alfombra roja. Pero cuando yo estoy con Jesús, ya no importa. Porque realmente es como Zaqueo, de que dejó todo a un lado y realmente sabe que está lleno su corazón y tiene esa seguridad de que está caminando con Él. Amén. Entonces en esta noche, en este día, para terminar vamos a orar, pero para que esta Semana Santa sea una Semana Santa diferente. Esta Semana Santa, cuando tal vez tengamos la oportunidad de ver una película o cuando estemos en nuestro lugar secreto al frente de Jesús, diciéndole, ¿sabes qué, Señor? Yo no sé cómo enfrentar esta situación. Esta decisión que tengo que tomar puede ser la decisión que cambie toda mi vida y no sé qué hacer. Señor, dime qué es lo que tengo que hacer y por favor, no me abandones. Y el Señor lo va a hacer. El Señor lo va a hacer porque Él sabe lo que nos conviene a cada uno de nosotros. Él nos ha guardado la vida, nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo el tiempo. Y ese es el momento que Él ha estado buscando para que nos encontremos. Él es el que ha estado preparando esta cita. Amén. Vamos a orar. Ahí donde están, cierren los ojos, por favor. Señor y Padre Santo, hoy te doy gracias, porque sé, Padre Santo, que tú has hablado a nuestros corazones, has hablado a nuestras mentes, has hablado a todo nuestro ser. Y Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque esta cita que tú has preparado, Señor, la has preparado desde antes de la fundación del mundo para con cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias y te suplico de todo corazón que podamos, Padre Santo, esta semana en particular, que sea una semana diferente, no porque es Semana Santa solamente, sino porque en esta semana vamos a estar, Padre Santo, especialmente sensibles en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, para acudir a la cita que tú has preparado desde hace mucho tiempo para con cada uno de nosotros. Padre Santo, de pronto este es el momento en donde yo he estado esperando por años para buscar, encontrar ese milagro, Señor, como la mujer del flujo de sangre. O tal vez estoy frente a ti porque las circunstancias me han arrojado al piso con tanta fuerza que no me he podido levantar. Pero cualquiera que sea la situación, Señor, hoy te suplico, Señor, que ese mismo Jesús que le dio el milagro a la mujer de sangre, que se lo concedió y la amó, ese mismo Jesús que defendió a la mujer sorprendida en adulterio frente a todos los que la acusaban, Padre Santo, sea ese mismo Jesús que en esta mañana, en este día, esté al frente mío para escuchar mi oración, para escuchar mi plegaria. Y ahí cada uno donde está, con sus propias palabras, va a colocarle al Señor esa decisión, va a colocarle al Señor esa situación que está pasando, en donde quiere que el Señor obre, mientras que yo oro. Señor, escucha nuestras oraciones, escucha, Padre Santo, nuestra plegaria, Padre Santo, en la salud, Padre Santo, que hemos estado tratando con tanto tiempo de buscar la sanidad. Padre Santo, esa situación económica tan difícil, Padre Santo, que hemos estado pasando, estamos colocándola delante tuyo para que tú obres un milagro. Señor, mira esta situación familiar que es insostenible, es inaguantable, es una pesadilla lo que vivo en mi casa, Señor. Hoy te suplico, Papito Dios, que seas tú restaurando mi vida y mi corazón, Señor, llenándome de tu amor, así como lo hiciste con la mujer sorprendida en adulterio, así como lo hiciste con Zaqueo, que dejó todo a un lado, Señor, por recibir y por estar lleno de tu amor, Señor. Hoy te suplico que me llenes de tu amor, Señor, para poder, Padre Santo, seguir caminando, Señor, y poder escuchar tu voz, que es es la única que me saca del desierto. Señor, cualquiera que sea la situación de cualquiera de los que estamos aquí, Señor, hoy te la colocamos delante de ti, Señor, y estamos, Padre Santo, en humildad diciéndote, Señor, aquí te presento mi situación, mi vida, mi matrimonio, mi familia,
mis finanzas, mi salud, lo que quieras que estemos colocando delante tuyo, Señor. Aún por otra persona, mira, Padre Santo, te coloco esta persona que está pasando por estas situaciones difíciles delante tuyo, Señor, para que tú obres un milagro. Pero hoy vengo diferente. Hoy vengo con expectativas, con las expectativas de que el mismo que fue capaz de resucitar de en medio de los muertos es el que está aquí conmigo para hacer todo lo imposible posible. Y hoy, Señor, creo, Padre Santo, que tú lo vas a hacer porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y porque también es tan importante que tengo fe para creer que tú lo puedes hacer en mi vida, que tú lo puedes hacer en la vida de mi familia, que tú lo puedes hacer en la vida de la persona por la cual estoy orando, Señor, en este día. Yo te doy gracias, Señor, y desde ya te doy gracias porque sé que el milagro ya salió para mí. El milagro ya viene en camino, Señor. Y hoy te suplico, Señor, que no perdamos, Padre Santo, la esperanza, que no perdamos, Padre Santo, la perseverancia de estar todos los días, Padre Santo, a tus pies, Señor, en tu presencia, Señor, para que lo más importante y el milagro más grande ocurra, y es que tú estés en nuestros corazones. Lo demás es añadidura. Y les invito así con los ojos cerrados a que repitamos esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por la palabra que me has dado en esta mañana. Hoy quiero aceptarte en mi corazón y por eso te invito, Señor Jesucristo, a que vengas a mi corazón para morar conmigo todos los días de mi vida. Señor Jesús, me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, porque te he ofendido. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y te suplico que tu dulce Espíritu Santo camine conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Señor y Padre Santo, yo sé que con esta oración, Padre Santo, estamos renovando o aceptando que el mismo Señor Jesús es el que está en nuestros corazones y el Espíritu Santo es el que nos guía. Padre Santo, honra, Padre Santo, la fe de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Honra su fe, Señor, y por favor, Padre Santo, las expectativas que traemos, Señor, ante esta situación por una respuesta, Señor, que por favor la podamos encontrar, Padre Santo, de tu boca, la podamos encontrar de parte tuya, Espíritu Santo. Señor, que podamos tener tiempos de oración para buscar tu presencia, tiempos, Padre Santo, de meditar en tu palabra para que tu voz llegue, así como, Padre Santo, ha llegado muchas veces a mi vida en medio del desierto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, amén, amén. Bueno, vamos a terminar con una alabanza allí donde está usted. Y no se les olvide esta semana, bien pendientes porque yo sé que el Señor va a hacer cosas especiales esta semana. Amén. Vamos a ver.